Papeime, ko árape ñamoñe'ẽmíta ñe'ẽpoty. Buenos días, ¿cómo están? Hoy estaremos leyendo poesías. Amoñe'ẽ, Colom, Ygarata, mbohapýpe, Colón ha iñirũnguéra, osẽ ygarupágui de palos hérava. En 3 barcos, Colón y sus amigos salieron del puerto llamado de Palos. Heta jasýrire yvy ohechajey osapukãipy'águi. Luego de muchos meses volvieron a ver tierra y gritaron felices: ¡América, ape oime! América, aquí está. Ayvúpe oguejýpa, opyrũ yvy pakõi jasypa. Con alegría, con bullicio, bajaron y pisaron la tierra 12 de octubre. Vamos a recordar muy bien la interpretación de este texto, porque después seguramente este texto, esta poesía y las otras poesías que vamos a ir leyendo, porque después vamos a necesitar contestar preguntas. Muy bien. El ejercicio número 2 dice: amboyoya he isebare ha ambosa'y. No te olvides que aquí te está pidiendo 2 cosas. Dice: voy a unir con flechas y voy a pintar. Si yo no pinto mis dibujos, entonces no está terminada la tarea. Opyrũ yvy pakõi jasypa. Pisó la tierra el 12 de octubre. ¿A vos cuál te parece? ¿Cuál de las 3 imágenes corresponderían a esa idea? ¿Cuál de las 3? Muy bien, esta. Osapukãipy'águi, gritaron felices. ¿Cuál de las imágenes? Esta, muy bien. Ygarata mbohapýpe, en 3 barcos. Entonces corresponde a esta imagen. El ejercicio número 3, ambohovái porandú. Respondo las preguntas. Mbo'y Ygaratápepa oñemoirũ Colón. ¿En cuántos barcos viajaba Colón? Respuesta: mbohapy ygaratápe, en 3 barcos. Mo'õguipa osẽ Colón. ¿De dónde nació Colón? ¿De dónde salió Colón? Osẽ ygarupágui de palos hérava. Si vos te fijas, vas a poder encontrar estas mismas respuestas en la poesía. Mo'õpa og̃uahẽ, ¿a dónde llegó? Og̃uahẽ América. Llegó a América. Seguimos. Ahora vamos a volver a leer otra poesía llamada Aranduka. Muy bien, dice Eguerú Aranduka. Libros, se titula Trae libros a Eyu ñamoñe'ẽ, y ven y vamos a leerlos. Yaikuaavemi hag̃ua ñamoñe'ẽ Aranduka. Para saber un poquito más, vamos a leer libros. Ipypéko jatopa opaite mba'eporã. Dentro de ellos encontramos todas o muchas cosas buenas, muchas cosas lindas. Ñamoñe'ẽ Aranduka jaikuaami hag̃ua. Leamos libros para saber un poco más. Hetáko mba'eporã ipypénte jajuhu. Dentro de él podemos encontrar muchas cosas lindas. Kuaapy ha arandú, sabiduría y muchos conocimientos. Arandukante oguerú, solamente lo traen los libros. La idea central de esta poesía trata de las cosas muy buenas que nosotros podemos tener o lograr solamente leyendo libros.
Bien, dice amoimba, completo. Aranduka, agüerú. Luego, ja eyuña moñe y ven y leamos yaikuabe hanwa para poder saber más. ¿Cómo puedo hacer, profe, esto? Sencillo, me tengo que fijar en las oraciones, me tengo que fijar en yaikuabe hanwa dentro de la poesía y me fijo qué viene antes. Después dice, y pupeya topa, dentro de él encontramos, ¿qué dice la poesía que encontramos dentro de él? Opaitemba epona, muchas cosas buenas. Repite una y otra vez que dentro del libro podemos encontrar muchas cosas buenas. Cuapuja arandu, arandu canto güeru. Dice conocimientos y sabiduría. Y entonces, ¿qué viene después de eso? Solamente los libros lo traen. ¿Cómo podría yo hacer este ejercicio si la profe no me hubiese ayudado? ¿Cómo yo podría hacer este ejercicio? Sencillo, me fijo dentro de la poesía, la parte que me señala el ejercicio y veo cuál es la idea, en este caso, en el primer ejercicio, qué idea viene antes y en el segundo y tercer ejercicio, qué ideas vienen después. Sencillamente es fijarme en la poesía. Vamos con la siguiente poesía. Dice, ambosa uja amoñe emboe jarandive. Pinto. Otra vez me está pidiendo que yo pinte. Si mi bandera no está pintada, entonces no está terminada la lección. Y luego me dice que yo lea con la profe. Mira que yo te voy leyendo cada una de las poesías y después seguramente en Zoom vamos a estar repitiendo otra vez y vamos a estar practicando. Estamos practicando mucho la lectura oral en guaraní y en castellano también. Apo ya supo, o 15 de mayo. 15 de mayo y con Gendupa Aranguaje. El 15 de mayo amanece y brilla el día que llega. Ñaneretame y sazón, jorú ñaneconazón. En nuestro país está libre y está alegre nuestro corazón. Yegros Francia Caballero, Cuimba Eka Tupurú, hombres muy habilidosos, inteligentes. Omboye guabo, ñande ubu, al adornar nuestra tierra, oguerupu aguapu, trajeron paz. Araro, siguiente poesía. Se trata de el invierno. Araro es invierno. Hoy peyuma ubutuno unsa. Ya sopla el viento frío. Javi bebema ara japujare. Llovizna o cae la llovizna día y noche. Onsema a hoja cupona. Ya salen las ropas más abrigadas. Uracueran dicatubey o bebé. Los pajaritos ya no pueden volar. Oga acomino quema oipea. Las casas calentitas ya abren sus puertas. Tapuy ukere yagua oñemboya. Al lado de la fogata los perritos se acercan. Mitaru pape oyeya ha anike oremgaku amaraibu. Cerca de las camas de los niños se acercan y no permitan que la llovizna nos alcance o nos moje. Esa es la idea central, o sea, la idea más o menos de estos, de la poesía. El ejercicio 7 dice ambosa otra vez me pide que yo pinte a upei amba apo. Pinto y luego trabajo. Boquero.
Chacope Oñepunuñonaino. En el Chaco comenzó la pelea Boquerompe, en Boquerón. Ojexaucaca Tupurú, Puacabepe, Fortín o Mondoro mostraron mucha habilidad y con mucha fuerza rompieron el fortín. Paraguaira Ute Puaguazú, los hijos verdaderos del Paraguay, valientes. Mocoipa Ara Pucucue, 20 días o 20 largos días, Oyehasacane-o, pasaron cansancio, Ujei, sed, Jambaazú y enfermedades. San Miguel Ara, con M, en el amanecer de San Miguel, Oicuauca, hicieron saber, Daiponaija, que no es bueno, Paraguay Ñamboposhú, que no debemos hacer enojar al Paraguay. Ambojobay Porandú, respondo las preguntas. Mba epa ojexauca ñonaino jara Boquerompe. ¿Qué es lo que se demostró en la pelea de Boquerón? ¿Qué dijo la poesía que se demostró? Ojexaucaca tupurú, puacá puaguazú. Se mostró mucha habilidad, mucha fuerza, mucha valentía. Ba oiko ñonaino Boquerompe. ¿Qué pasó en esa batalla de Boquerón? Boquerompe, Puacabepe, Fortín o Mondoro. Ahí se abrió, se rompió con mucha fuerza el fortín, dice. Aracaepa ñaneneta y sazón, cuando fue libre nuestro país, cuando se independizó, 15 de mayo de 1811. Baei Chapá y Oipeyuja Ubutu Araro Upe. En la otra poesía pregunta, ¿cómo es el viento? ¿Cómo sopla el viento en el invierno? Oipeyuma Ubuturo Unsa, ya sopla el viento frío. Hauidedema Ara Japujare, llovizna día y noche. Nos va haciendo preguntas de las diferentes poesías. Tape, Oparu Pillajesha, Opaixaguatape, Jaeru Piñanguaje, Umi ambuejendape, yaja, yajasejape, oi rupitape. Vamos a ver la idea de la primera estrofa. Dice, oparu pillajesha, opaixaguatape. Por todas partes nosotros vemos toda clase de caminos. Jaeru piñanguaje, por medio de él nosotros llegamos. Umi ambuejendape, a otros lugares. Yaja, yajasejape, vamos a donde queremos ir. Oirupitape, siempre por medio de que hay caminos. Umi oiva guive, ñañangare coquejese, todos aquellos que existen por los caminos, tenemos que cuidarlos. Yayapo guajuatape, y tenemos que hacer nuevos caminos. Umi mamo oijame, donde no los hay. Tonguaje o paitejendape, que llegue por todas partes. Ñasaindú momarandú, el resplandor de la comunicación, de las noticias. Muy bien, dice Ambojobay Porandú, respondo las preguntas. Baepa yayapota perupi, ¿qué solemos hacer por medio de los caminos? Jaerupi ñanguaje, dice el texto, por medio de los caminos nosotros llegamos. Baepa yayapo baenatapere, ¿qué debemos hacer por el camino?
Yayapo y Plajuba Tape. Debemos hacer caminos nuevos. O mi mamá oinjame. Ahí donde no hay. Amoimba. Completo. Yayapo y Plajuba. A ver, si vos te fijas en la poesía, ¿cuál es la palabra que completaría? Ay, profe, puedes decir, pero yo no entiendo esto. Inclusive no entendiendo, yo tranquilamente podría completar mirando solamente la poesía. Yayapo y Plajuba, ¿qué debemos hacer nuevo? Tapé, dice que los caminos debemos hacer nuevos. Opa y tejendape tañasain, que por todos lados alumbre, ¿qué cosa? Momarandú, la comunicación. Ney Oimbama, la maestra te ayudó muchísimo, la profe te ayudó muchísimo, así es que lo que vamos a estar repitiendo mucho y vamos a estar practicando mucho es la expresión oral, la lectura oral. ¿Listo? A trabajar.